Y bueno, hoy comenzamos inaugurando una nueva modalidad de teóricos, que es estos teóricos online, hasta que nos podamos volver a reencontrar en la cátedra. Y bueno, esperemos que sea prontito. Bueno, comenzamos entonces. Hoy vamos a hablar de diagnósticos en niños y adolescentes. Y sabemos que el diagnóstico de una patología es un proceso complicado que se basa en el resultado del análisis de la información registrada, y en nuestro primer contacto con los niños, la exploración no va a estar únicamente dirigida a comprobar la existencia de lesiones de caries o presencia de enfermedades periodontales, por ejemplo, ya que nuestro tratamiento abarca todo el aspecto del crecimiento y el desarrollo. La historia clínica es un relato escrito que incluye toda la información pasada y presente del paciente. Con estos datos vamos a hacer una evaluación del riesgo, que es la probabilidad de que un daño ocurra en un periodo de tiempo específico. Con todo esto podemos arribar a un diagnóstico y así organizar tareas, actividades y los pasos técnicos que nos van a llevar a lograr el objetivo inicial propuesto por nuestro paciente. La historia clínica está compuesta de la anamnesis, el examen clínico, radiográfico y los estudios complementarios. En la consulta odontopediátrica, el padre o la madre o el acompañante va a ser quien va a responder a modo de entrevista y no como un simple interrogatorio cuando nosotros estamos haciendo una historia clínica en un paciente adulto donde uno pregunta y el paciente responde. En esta situación odontológica, el padre o el acompañante va a ser de interlocutor entre el niño y nosotros. Acá podemos ver un modelo de historia clínica, que es el que usamos en la cátedra, donde hay un apartado donde nosotros llenamos los datos del paciente, nombre, apellido, lo que se usa en casi todas las historias clínicas. En nuestra clínica también debemos incluir el consentimiento informado, que será firmado por la persona legalmente responsable del menor. En esta instancia vamos a describir qué tipo de tratamientos vamos a realizarle, qué daños podemos llegar a ocasionar y otras alternativas de tratamientos recomendadas. El responsable que va a firmar este consentimiento deja constancia de que el profesional aclaró absolutamente todas las dudas con respecto al tratamiento del niño. Este es un modelo de consentimiento que usamos en la cátedra, y aquí el padre o tutor, en este apartado, va a firmar, va a aclarar su firma y colocarla en el documento. El profesional va a hacer exactamente lo mismo, y en pacientitos mayores de 6 años también los vamos a hacer firmar para que empiecen a tomar compromiso de su propio tratamiento. Como habíamos dicho anteriormente, los primeros pasos de la historia clínica es la anamnesis, y aquí vamos a registrar la información concerniente a los datos personales del paciente: edad, teléfono, domicilio, cómo está compuesta la familia, si es un hijo único o tiene hermanos, y si tiene hermanos, qué lugar ocupa entre ellos, si es el mayor, el menor o el del medio, y si tiene cobertura social o no, cuáles son las condiciones económicas y laborales de los papás, el nivel educativo y el estilo de vida. Y vamos a consignar también el grado de conocimiento y qué actitud van a tener estos papás con respecto a la salud de su hijo. Aquí es importante identificar cuál es el motivo de la consulta, si es por una urgencia, por control o demanda espontánea. En la historia clínica nosotros vamos a incluir este dato con las palabras textuales del niño o del acompañante. Vine porque mi nene anoche no pudo dormir en toda la noche, le duele la muela, etc. Con referencia a los antecedentes médicos y el estado actual de la salud del paciente, debemos considerar cuáles fueron las características del embarazo y parto, si fue atérmino, si fue prematuro, cuánto duró el parto, si hubo problemas durante el parto, identificar las características de la primera infancia y de la lactancia, si recibió biberón o alimentación artificial. Debemos identificar el nivel de desarrollo del habla, del lenguaje, de las habilidades motoras, de la sociabilización del paciente y del desarrollo psicomotor. Vamos a identificar cuál es el riesgo médico, si tuvo intervenciones, si utiliza medicamentos en la actualidad,
indagar qué tipo de medicamento se está consumiendo, si alguna droga que contiene ese medicamento puede llegar a alterar el flujo salival, o si la presentación es en jarabe, con lo cual sabemos que este tipo de presentaciones tiene un alto contenido de azúcar. También vamos a indagar si tiene algún problema de trastorno de la conducta que aparecen durante el sueño o algún problema de alergia. Si el esquema de inmunización está completo y al día, si tuvo accidentes de cualquier índole, si existen antecedentes familiares y hereditarios de patologías que tengan repercusión a nivel bucal. Y debemos establecer también los parámetros de crecimiento con la talla y el peso que deben estar acordes con la edad del paciente. Con respecto a los antecedentes odontológicos, debemos averiguar si el paciente tuvo experiencias previas y si las tuvo, qué tipo de atención recibió y cuál fue el comportamiento del niño frente a esa experiencia. Si tiene hábitos funcionales, actuales o anteriores, si es respirador bucal, si se chupa el dedo, si tiene diglución disfuncional, bruxismo, nicofagia u otras. Y con respecto a la higiene debemos averiguar cómo se cepilla los dientes, cómo es el cepillo, con qué frecuencia lo usa, si lo usa con alguna técnica especial, si usa algún tipo de pasta y averiguar si esa pasta contiene flúor. Con respecto a la dieta, vamos a investigar no solo en cuanto a su calidad y variedad, sino a la forma de alimentación, el uso de biberones y el consumo de azúcar entre comidas. Historia pasada de caries y la historia familiar y relación con la atención odontológica. Después de la anamnesis procedemos a registrar los datos del examen clínico del paciente siempre y cuando el comportamiento del niño lo permita. Tengan en cuenta que todos estos datos que ustedes estuvieron recopilando son largos, el nene se puede cansar, puede estar inquieto y a veces es conveniente dejar este paso donde uno ya va a estar en contacto con el niño para otra sesión. El examen clínico, en primer lugar, vamos a observar al niño de un modo general. Vamos de ir de lo general a lo específico, o sea, de afuera hacia adentro para después poder entrar en la boca del paciente. Vamos a observar cómo camina, si tiene asimetrías, cuál es la actitud postural, cómo son las proporciones del cuerpo, la talla, si es acorde con la edad, si tiene exceso de peso o es extremadamente delgado, cómo habla, cómo se relaciona con los que los acompañan, con sus pares, y debemos observar el comportamiento en la sala de espera con los otros niños. El examen clínico lo vamos a dividir en extraoral, de tejidos blandos y duros, de labio, cabeza y cuello respectivamente, donde observaremos el color, la forma, la consistencia, la presencia de lesiones, palpación de ganglios, examinando la cadena ganglionar del cuello y de las áreas submandibulares. En esta oportunidad también vamos a evaluar la articulación temporomandibular, observando el grado de movilidad, limitaciones en el movimiento, ruidos articulares y la presencia de sintomatología dolorosa. En el examen intraoral vamos a explorar cuidadosamente los tejidos blandos a partir de la mucosa de labios, continuando por la mucosa de carrillo y surcos alveolares, frenillos labiales superiores, inferiores y el lingual, observando el grado de movilidad de la lengua. Con respecto a esta, observamos la forma, el volumen y la posición en reposo durante la deglución y la fonación. También nos detendremos en la orofaringe, observando el tamaño y la coloración de las amígdalas. Luego de concluido nuestro examen clínico intra y extraoral, procederemos al registro del biorefin dental. Para ello utilizaremos dos índices conocidos por ustedes, que son el de placa de Signes-Loe y el O'Leary. Para registrar el índice de placa, el gingival y el de hemorragia simplificado, utilizamos las siguientes referencias. Estos índices pueden ser aplicados en todos los dientes, pero nosotros vamos a usar solamente los seleccionados por Ranford, que han demostrado ser significativamente representativos de la cantidad de placa presente en toda la boca.
Los dientes seleccionados son el 16, el 21, 24, 36, 41 y 44, que pueden llegar a ser sustituidos por el próximo adyacente o la pieza dentaria temporaria predecesora. El registro se realiza en 4 sitios de cada pieza dentaria, que son la papila distovestibular, el margen gingival vestibular, la papila mesiovestibular y el margen gingival lingual. El índice de placa de Sindel-Loe, luego de hacer las mediciones, sumamos los puntajes obtenidos en cada pieza y se divide entre total de las superficies examinadas. Y el promedio del total de las mediciones efectuadas constituye el índice de placa para toda la boca. Un indicador de riesgo es un promedio mayor a 1. El índice de O'Leary, para esto vamos a utilizar una solución reveladora, que ustedes lo hacen todo el tiempo, y se va a registrar el número de superficies teñidas, la vamos a dividir por el número de superficies presentes y la vamos a multiplicar por 100. El indicador de riesgo va a ser un valor superior al 20% de superficies teñidas. Nosotros no vamos a realizar este índice en menores de 5 años, ya que la tinción de las superficies dentarias de color rojo los podrían asustar, ya que ellos no comprenden que lo que están viendo en el espejo no es una tintura, que no es sangre y en realidad es una tintura que se les va a ir con el cepillado. Solamente vamos a realizar el índice de Sindel-Loe. Para el examen y registro gingivo-periodontal utilizaremos el índice gingival de Loe-Silnes y el de hemorragia simplificado. Esto se mide con sonda y espejo para determinar el cambio de color, la textura, si hay presencia de hemorragia o no, y la presencia de ulceraciones. Se suman todos los puntajes obtenidos en cada pieza y se divide entre total de las superficies examinadas. Y el promedio de total de las mediciones efectuadas va a constituir el índice gingival para toda la boca. Va a ser un indicador de riesgo, valores mayores a 1. El índice de hemorragia simplificado solo se utiliza en piezas permanentes, se suman los puntajes obtenidos en cada pieza, se divide entre total de las superficies y se divide en total de las superficies examinadas y un valor mayor a 0,1 es indicador de riesgo. Bueno, luego de haber obtenido la totalidad de los índices, procedemos al control mecánico de la placa bacteriana a través de la enseñanza del cepillado o por medio de la profilaxis que van a realizar ustedes. Vamos a secar todas las superficies dentarias que se encuentran limpias y continuamos con el examen y el registro dentario. Primero debemos identificar qué tipo de dentición presenta nuestro paciente, primaria, mixta o permanente. El examen dental sistemático va a evaluar aspectos relativos al color, la forma, la estructura, el tamaño y número, y también alteraciones de la cronología dentaria. Además de la presencia de caries, debemos evaluar la presencia de fracturas, erosiones, abrasiones, observar la condición de las restauraciones que ya presenta, si hay movilidad dentaria o no, y la relación de espacio del paciente. Con la arcada en oclusión, vamos a evaluar las líneas medias dentarias, si existe o no algún tipo de desviación, el tipo de mordida, si es una mordida abierta, cubierta, borde a borde, cruzada, bilateral o unilateral, derecha o izquierda, y observamos la presencia de anomalías de posición como apiñamientos, diastemas y transposiciones. Luego de los procedimientos, vamos a confeccionar el odontograma, identificando la presencia de caries con todos los métodos que ustedes ya conocen. Para identificar la distribución y magnitud de la caries dental, utilizaremos estos indicadores, que es el CPOD y CPOS para la dentición permanente y el CEOD y el CEOS para la dentición primaria. En estos índices no vamos a registrar ni traumatismos dentarios ni selladores. Estos índices se registran solamente patologías. Bueno, ustedes ya lo saben que el CPOD y el CPOS es en dientes permanentes. Uno es la sumatoria de piezas dentarias y el otro todas las sumatorias de obturados, perdidos,
de dientes permanentes. Y el COD y el COS son las sumatorias de dientes y superficies respectivamente cariadas, con indicación de extracción y obturadas, pero en piezas temporarias. Tengan en cuenta que cuando el paciente presenta dentición mixta, deberán realizar los dos índices de forma separada. Otro elemento que forma parte de la historia clínica son las radiografías. Estas nos permiten diagnosticar visiblemente algunas lesiones susceptibles de ser tratadas con tratamientos preventivos con una mejor puntuación de especificidad. Tenemos varios tipos de radiografías, pero en odontopediatría nos manejamos solamente o comúnmente con tres. Una de ellas es la radiografía de aleta mordible o Bye-Win. Esta indica la presencia o ausencia de caries interproximales, permitiendo analizar y valorar todo el tipo de patologías en la región de la furcación. Y con una sola exposición a cada lado de la arcada obtenemos información de todas las coronas de las piezas laterales. Esa es una de las ventajas. La otra radiografía que usamos habitualmente en la clínica son las periapicales, y en esta observamos la totalidad de la pieza dentaria, de la región apical y de las estructuras que lo rodean. También las utilizamos como registro pre y posoperatorio de los tratamientos pulpares. Y por último, cuando queremos obtener una visión completa de toda la dentición y de los maxilares, indicamos radiografías panorámicas. Otro elemento que forma parte de la historia clínica son los exámenes complementarios. Estos están indicados en situaciones particulares como la evaluación y el monitoreo bacteriológico, y entre ellos están los test salivales, las tomografías, la resonancia magnética, y los exámenes de laboratorio. Las fotografías, más allá de ser un documento valioso para la historia clínica, son una prueba legal y un auxiliar diagnóstico. Facilitan los datos para realizar un correcto plan de tratamiento, valorando la evolución de la salud dental y de los tratamientos realizados. Bueno, ya habíamos visto todos los elementos que constituyen una historia clínica, y ahora debemos evaluar los factores de riesgo. Habíamos mencionado al principio que la evaluación del riesgo era la estimación de la probabilidad de que un daño ocurra en un periodo de tiempo específico, y que el factor de riesgo era la característica que generaba esa probabilidad. Habíamos mencionado también al principio que la evaluación del riesgo era la estimación de ese riesgo. Recordemos que los factores de riesgo podían ser del medio ambiente social o relacionados al ambiente social donde el niño y su familia realizan las actividades cotidianas, económicos, culturales y emocionales, que están en íntima relación con la atención odontológica. Los factores de riesgo biológicos pueden ser sistémicos y específicos, que involucran a cada paciente y a cada patología en particular. Aquí tenemos algunos indicadores de factores de riesgo del medio ambiente, entre ellas la situación económica y laboral de la familia, el nivel educativo tanto de los padres como del niño, accesibilidad a los centros de salud, entre otras. Los factores de riesgo biológicos sistémicos vamos a agrupar a todas aquellas enfermedades que pueden llegar a presentar el paciente, como por ejemplo cardiopatías, enfermedades oncológicas, infecciones, alteraciones endocrinas o autoinmunes, etc. Dentro de los factores biológicos específicos vamos a encontrar la historia pasada de caries, la actividad de caries dentro del grupo familiar. Con respecto a esto, sabemos que aumenta la posibilidad de transmisión e inoculación del Streptococcus mutans en edades tempranas. Un déficit en la higiene oral ocasionará un aumento en la incidencia de caries. El riesgo de caries también aumenta el incremento de la frecuencia del consumo de los hidratos de carbono. La presencia de hipoplasias y de hipomineralización también aumenta la presencia de zonas retentivas que van a dificultar la higiene, lo que va a conllevar a la instalación de una lesión de caries. Con respecto al recuento de Streptococcus mutans, recuerden que los valores superiores a 500.000 unidades formadoras de colonias de Streptococcus mutans y superiores a 100.000 de lactobacillus en saliva son indicadores de alto riesgo. Y
como todos ya sabemos, la presencia de aparatologías ortodónticas va a generar nuevos sitios de retención de placa y la remoción de la misma va a ser dificultosa. Otros factores de riesgos específicos es la presencia de caries temprana de la infancia. Esta transcurre entre el nacimiento y los 6 años de edad en dentición primaria. Clínicamente observamos presencia de 1 o más dientes, con lesiones de caries cavitadas o no, piezas ausentes o restauradas debido a dichas lesiones. También podemos observar la caries de infancia severa o caries rampante que se dan entre el nacimiento y los 3 años de edad. Clínicamente vamos a observar en la cavidad bucal de estos pacientes la presencia de cualquier signo de lesión de caries en superficie lisa. Estas lesiones están asociadas con el consumo de lactosa y relacionadas con factores como la duración, el tiempo de contacto, que puede ser diurno o nocturno, el contenido del biberón, el ámbito social cultural del paciente, de la familia, el flúor disponible, y también la adición al biberón de productos azucarados como miel, azúcar, etc. El hábito de dormir con el biberón en la boca también incrementa el riesgo de contraer caries temprana. La incorporación al biberón de jugos naturales al 100% en la noche es un riesgo importante, y ni hablar de las bebidas carbonatadas que todos conocemos. Ustedes recordarán cuando cursaron histología que en el proceso de amelogénesis la posición de la sustancia adamantina era rítmica, no era continua, lo cual iba a determinar la presencia de zonas de mayor y menor mineralización. Las estrías de Retzius marcaban la posición de tejido durante la formación de la corona y estaban relacionadas con periodos de reposo, lo cual lo asociamos también a indicadoras de zona de menos mineralización. Existe una estría más sobresaliente que las demás y que coincide con el nacimiento, que es la denominada línea neonatal o línea de Rushton-Orban. El tamaño de esta estría depende de la duración del efecto nocivo al metabolismo. La calcificación intrauterina de la corona dentaria es hasta la mitad. Si en este periodo hay una injuria capaz de afectar a la calcificación, tendrá lugar una estría en el esmalte, que es lo que nosotros vemos como línea neonatal. Bueno, muchas investigaciones le conceden una gran importancia a la malnutrición fetal y su relación con la etiología de la hipoplasia del esmalte. Madres y niños malnutridos tienen mayor riesgo de presentar hipoplasias. Si a esto le agregamos una superficie desmineralizada con la colonización temprana de microorganismos y una dieta cariogénica elevada, prontamente tendremos lo que llamamos caries severa de la infancia. Por esto es importante consultar al odontólogo antes del primer año de vida, y evitando la transmisión de microorganismos a través del chupete que van de las bocas de los padres a los niños, hacer un asesoramiento dietético adecuado, asesorar a los padres sobre el correcto uso del biberón, y con esto no nos referimos a qué bebidas deberían ser colocadas dentro de él y en qué momento deberán ser consumidas y cuál es el momento para dejarlo. Incorporar la taza a partir del año de vida, la indicación de aplicación de selladores de ionómero vitrio sobre estas hipoplasias y de barnices de fluoruro de sodio y clorhexidina. Bueno, otro de los factores biológicos específicos es la presencia de HIM. Este defecto en la mineralización del esmalte es de origen sistémico, que puede estar presente en uno o en todos los primeros molares permanentes, y están involucrados frecuentemente a los incisivos. Estas se presentan como una oposidad del esmalte, manchas blanquecinas, moteadas de color café o amarillo. Son de forma ovalada o redondeada, son bien definidas, son asimétricas. El tercio cervical de la pieza dentaria no está afectado. La ubicación de la lesión no
no corresponde a un patrón típico de caries, son totalmente atípicas. Y en la pieza recién erupcionada lo que vamos a observar es una mancha blanca, amarilla o marrón, que a medida que la pieza sigue erupcionando, se va a ir observando la pérdida de sustancia que está asociada a dicha mancha. Teniendo en cuenta el grado de desmineralización, las podemos clasificar en leves, moderadas y severas. Habíamos hablado anteriormente de las características clínicas del H&M. Estas características son propias, con lo cual podemos hacer un diagnóstico diferencial con otras entidades, como por ejemplo la mancha blanca. Habíamos dicho que la mancha blanca, que la hipomineralización no afectaba el tercio cervical, mientras que la mancha blanca sí lo hace. El H&M se puede diferenciar de la fluorosis porque sus opacidades son bien marcadas, mientras que en la fluorosis se presentan difusas en toda la superficie. El H&M, por lo tanto, también difiere de la hipoplasia como un defecto de calidad que se caracteriza por opacidades demarcadas de esmalte. Además, la pérdida de estructura del margen del tejido es rugosa e irregular frente a otros defectos cuantitativos de hipoplasia que tienen bordes lisos y redondeados. Y por último, el diagnóstico diferencial con amelogénesis imperfecta se basa en el hecho de que en el H&M raramente los molares se encuentran igualmente comprometidos, mientras que en la amelogénesis imperfecta todos los dientes van a estar afectados y siempre hay un patrón hereditario correlacionado. Bueno, a partir de ahora y después de haber recopilado toda la información que nuestro paciente necesita para confeccionar un correcto diagnóstico y el grupo familiar, todo lo que habíamos visto anteriormente, vamos a hacer un análisis de los factores y estamos en condiciones de determinar el riesgo. Los vamos a clasificar el riesgo en cariogénico y gingivo-periodontal, los cuales pueden ser de bajo, moderado y alto respectivamente. En los siguientes cuadros podemos observar qué factores son indicadores de los distintos tipos de riesgo cariogénico. Por ejemplo, ven que los factores biológicos, un bajo nivel socioeconómico, más de 3 momentos de consumo de azúcar entre comidas, indicarían un nivel alto. En este cuadro, con respecto a los factores clínicos, si tenemos más de una lesión interproximal, si hay presencia de manchas blancas o defectos en la calcificación y si el flujo salival está disminuido por algún motivo, va a ser alto también. En el siguiente cuadro podemos observar cuáles son los indicadores con sus respectivos valores, lo que nos van a indicar un riesgo gingivo-periodontal bajo o alto. Bueno, vamos terminando. Luego de haber confeccionado nuestra historia clínica y haber realizado la evaluación de riesgo, ya estamos en condiciones de arribar a un diagnóstico. Y el diagnóstico es la determinación del estado de salud y enfermedad de un niño o de un adolescente a partir de los datos obtenidos en la historia clínica e interpretados por el profesional. Bueno, este es el punto de partida donde todos ustedes van a poder, a partir de un correcto diagnóstico, realizar un correcto plan de tratamiento que va a estar adecuado con las necesidades del niño. Bueno, después de todos los inconvenientes que tuvimos nuestra primer clase online. Disculpen los errores.